Buenos días a todos. Estoy muy feliz de compartir con ustedes una enseñanza maravillosa que cambió mi vida para siempre. Todos sabemos que tenemos un Padre eterno, bellísimo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un Salvador maravilloso, pero también ese Salvador maravilloso hizo una promesa grande de mandar al Espíritu Santo a morar en nosotros cuando Él se fue. Y la iglesia de Cristo no puede ser sostenida más que por el Espíritu Santo de Dios y toda la palabra del Señor. El Espíritu Santo juega un papel tan hermoso en la vida de la iglesia y especialmente en la vida de todos los creyentes, en la vida de los ministros del Señor. Porque si los ministros del Señor no nos llenamos del Espíritu Santo, no tenemos palabra para el pueblo. Y nos podemos desorientar y acudir y buscar y ver dónde encontrar algún mensaje para llevarle al pueblo. Pero esto es cuestión de responsabilidad y de creer que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da todas las cosas más importantes que nosotros vamos a hacer o decir o creer. Entonces, de eso quiero hablar, de la importancia de los dones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto no es una experiencia nada más, esto es para toda la vida hasta que Cristo venga o hasta que Él mande por nosotros, porque es una dádiva de Dios, es un regalo divino de Dios, los dones del Espíritu Santo. También es la gracia especial de las habilidades que Dios pone en nosotros. Es una gracia especial la que Dios nos da a través del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Con ello vienen habilidades que nunca nosotros habíamos descubierto, porque son habilidades que Dios dejó dentro de nuestro ser, pero que el Espíritu Santo viene y las revela y las unge y las fortalece para que nosotros seamos guiados por el Señor de una manera íntegra, completa, inteligente y sabia. Vamos a comenzar con la primera parte de los dones del Espíritu Santo. Los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es importante que nosotros lo sepamos, que los dones han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo. No son para que nosotros nos exhibamos con ellos, no es porque son espirituales, sino que Él elige darnos esas herramientas, darnos esas habilidades a través de su Santo Espíritu para que nosotros demos al pueblo esta edificación de lo que Él nos ha dado. Los dones son tan importantes y es un regalo, es una dádiva de Dios y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vea usted, a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay personas que ni siquiera están enteradas que el Espíritu Santo está para provecho nuestro, para provecho de la iglesia, para provecho del ministerio, para el provecho de aquellos ministros que tienen esa sed, esa pasión, ese anhelo de dar palabra con la revelación del Espíritu. El apóstol Pablo decía: yo oro para que ustedes tengan revelación, para que ustedes tengan sabiduría. Entonces estos dones del Espíritu en nosotros nos dan esas cosas, nos dan sabiduría, nos dan a nosotros esa ciencia, nos dan la inteligencia para poder declarar al pueblo las verdades divinas que vienen de arriba, vienen de Dios. Dice que el Espíritu Santo todo lo que oye de Dios
es lo que Él nos da a nosotros para que ministremos. Es bien importante, querido pastor, querida pastora, querido alumno, es bien importante que nosotros nos fijemos bien en la palabra de Dios para no dar dando pasos en falso. Tenemos que hacerlo correctamente. Entonces son para provecho número uno. También los dones son irrevocables. ¿Qué significa esto? Que Dios puede darte un don y es irrevocable. O sea, Él no te lo quita hoy y te lo da mañana. Él te lo da para siempre. El tema es de algunos que se van de la iglesia, que se van del Señor, que buscan otros rumbos. Inclusive pueden llegarse a torcer, pero el don de Dios está dentro de ellos. Inclusive pueden llegarlo a utilizar de manera incorrecta, como Balaán, que los enemigos querían que maldijera al pueblo de Israel y era un profeta de Dios. Entonces él tenía ganas de hacerlo, pero Dios se lo evitaba siempre cada vez que él venía a buscar la presencia de Dios para hacer eso. Él le decía a Dios, no puedes maldecir al pueblo, tienes que bendecir a Israel. Entonces él estaba entre los enemigos y Dios. Había una dualidad en él porque ellos le ofrecían gloria, le ofrecían dinero. Entonces él por eso se convierte en adivino, porque el don es irrevocable. Él tenía el don, pero se volvía divino. Esas personas que ustedes que ven por ahí son adivinos. La iglesia, Dios da a conocer estos dones y estos dones son puros, son íntegros en la iglesia, porque es para edificación de la iglesia, no son para la calle, no son perlas que se tiran a los cerdos. Esta es para la edificación de la iglesia. Si lo llegas a entender, te vas a gozar con eso, vas a vivir feliz, vas a vivir tranquilo, porque tienes un Espíritu Santo adentro de ti que está removiendo dones del Espíritu para que tú trabajes, para que seas hábil. Y es más, trabajas, aprovechan esto, pero también tú lo aprovechas, porque el Espíritu Santo te va a revelar cosas personales tuyas que no están bien. Te va a revelar cosas que tú tienes que dejar ir, tienes que dejar fuera de ti. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Sigamos. Los dones son irrevocables, dijimos, ¿verdad? Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios ha llamado, si te ha llamado Dios a ti y te ha dado dones del Espíritu, son irrevocables. O sea, yo no puedo decir ahora, una vez recuerdo un muchacho que se iba de la iglesia y ya estaba como pastor de la iglesia, estaba en el ministerio de alabanza y como algunas cosas no le parecían a él de la iglesia, entonces él andaba continuamente en oposición, fuera bueno o fuera malo. Entonces llegó un momento donde él decidió irse con su esposa y me llevó la tarjeta de pastor, ¿verdad? Que le identificaba como pastor de la Iglesia Cristiana Cristo a las Naciones. Y me dijo, yo los critico mucho, yo aquí me estoy volviendo un brujo porque demasiado critico lo que ustedes hacen. Yo me voy a ir de aquí y allá, Dios en la calle me tiene que hablar. Le dije, Dios no te va a hablar en la calle, allá el diablo te va a hablar en la calle y en la calle el diablo te va a hacer pedazos. Quédate aquí. Si tú ya reconoces que tenés un problema, aquí te va a sanar Dios. Y no, se fue, ya lo había decidido con su esposa y entregó la tarjeta de pastor. A mí me dolió, con todo mi corazón me dolió, porque ellos estaban casados, no pudieron tener hijos, adoptaron niños, no siguió el ministerio, anduvo vendiendo hasta cosas de platos en la calle, de esos de la Lennox.
Entonces, bien triste las personas cuando no entendemos esto, cuando no somos humildes para comprender lo que Dios nos ha dado, podemos hacer tonterías en la iglesia, salirnos de las iglesias, irnos de las iglesias y dejamos ahí toda nuestra fuente íntegra que viene de Dios para que nosotros trabajemos y hagamos las cosas bien. Dios no nos ha puesto como jueces en las iglesias, no nos ha puesto como abogados en las iglesias, Dios nos ha puesto como cristianos, que hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, porque cada uno es salvo por sí mismo y cada uno va a entregar cuentas a Dios. Entonces no estamos juzgando a nadie. Es hermoso eso, son irrevocables. Ahí anda ese joven. Yo sé que ese hombre ya es mayorcito ahora. Yo sé que él tiene el llamado de Dios que es irrevocable. ¿Qué cuentas le va a dar al Señor? No lo sé, no puedo juzgarle. Pero también tenía el don de la alabanza maravilloso. ¿Y cómo puedes entregarle vos a Dios tus papeles que Él te ungió para hacer un trabajo? Y si lo hace, Él lo entregó, imagínese usted, no quiero saber que nada malo le pase, porque yo lo quiero muchísimo. Uno cuando ama a la gente no la ama solo cuando está dentro de la iglesia, uno los ama con compasión cuando están afuera, porque sabe que cualquier cosa les puede hacer Satanás para llevárselos al infierno. Por eso nosotros, siempre que recordemos a la persona, tenemos que orar por ella. Es nuestro deber. El Espíritu Santo, siguiendo, el Espíritu Santo reparte los dones según Él quiere. Esto no es una cosa lo que yo quiero. Y hay gente que se pone en las iglesias a pedir algún trabajo, algún don, a pedir qué es lo que yo voy a hacer. Y esto no es de pedir, esto es que Dios te lo dé. Por eso tenés que ser entregado, amar a Dios con todo tu corazón, amar a la gente, perdonar al que tenés que perdonar, ayudar al que tenés que ayudar, ser una persona buena, porque lo bueno de Dios ya está en nosotros y podemos ser imitadores de Cristo, como Pablo dijo, aunque sea de mí, sean imitadores como yo soy de Cristo. Tenemos que ser así, de lo contrario las cosas se pueden, ¿verdad? Volver diferentes y nos va a doler mucho en el día del juicio final. En Primera de Corintios 12:8 dice, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu según el Espíritu, a otro fue por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno como en particular como él quiere. Sigue diciendo la palabra. Vea usted, la palabra de sabiduría. Vamos a ver esa primero, la palabra de sabiduría, tal en el orden que está en Primera de Corintios 12:8. La palabra de sabiduría es una revelación sobre cómo proceder en una situación específica según el plan y el propósito de Dios. Dios nos revela los acontecimientos futuros acerca de personas, lugares y cosas. Vamos a poner el ejemplo del don de sabiduría. El profeta Agabo. Y ¿por qué les pongo uno de un profeta del Nuevo Testamento? Porque mucha gente dice que ahora eso es una falsedad, decir que hay profetas en el Nuevo Testamento. O sea, que los profetas quedaron hasta Juan el Bautista. Son las mentiras del diablo. Si usted no conoce la Biblia, usted va a creer eso. Y usted va a andar como un ciego caminando con otros ciegos. Entonces iba a hacer cosas
que realmente no son relevantes en la vida. Lo importante es la Biblia y aquí le voy a dar a usted un tips en el libro de los Hechos. Esto es cuando ya Jesús se fue al cielo. Dice el capítulo 11, 27. En aquellos días uno de los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre, perdón, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, terminaron, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Mire la importancia que tiene el profeta. Este es un don maravilloso. Es en ese momento tuvo él una revelación. Todo esto es del Espíritu Santo. Una revelación de hambre y de escasez de comida. Entonces, ¿qué se hizo? Se prepararon con tiempo, porque cuando Dios manda una palabra, Dios no manda la palabra para que tú esperes que caiga como dicen, ¿verdad? Que caiga el golpe sobre ti y te mate. Dios manda la palabra para que aquello que va a pasar, si sucede, no te va a matar. Hay recursos anticipados y otras veces uno puede orar y bloquear aquello y que no llegue. Pero hay personas que tienen un sueño, tienen una visión y esperan que se cumpla. Eso ya no es de Dios, ya se torció el don ahí. Entonces ellos corrieron, oyeron al profeta y corrieron con alimentos para llevárselos a sus hermanos. Eso es lo más importante, los avisos de Dios a través de los dones y que uno esté atento a eso. Imagínese usted, hay gente que me dice, mire, yo siento darle algo a este hermano y yo sé que este hermano está en una situación difícil. Yo le digo, hermano, es el Espíritu Santo, corre, ve y dárselo. Porque Dios avisa, Dios da palabra a nosotros, nos avisa. Entonces, Judea recibió, Judea recibió bendición de sus hermanos a través de la voz de Agabo. Todos se pusieron juntos, unidos en amor para llevar comida a ellos. Y Judea recibió esa bendición. Vamos con la palabra de ciencia ahora. La palabra de ciencia, revelación sobrenatural. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de ciertos hechos, verdades y detalles privados de una persona o situación. Mire, aquí viene algo en lo que yo he sido muy entrenada. Este don de ciencia yo lo tengo y lo he enseñado a muchos cómo usarlo. Un don de ciencia, yo no le puedo decir a alguien, mira, estás en adulterio por el don de ciencia y decírselo público. El don de ciencia, por eso habla que es muy, ¿cómo se llama? Privado. Uno se acerca a la persona y le dice, Dios me ha mostrado esto de tu vida y solo la persona lo sabe. No, uno no lo cuenta a nadie. El que lo recibió no lo cuenta a nadie. Y el que lo recibe sabe que lo tiene, entonces lo repara. Y si no lo repara, el que le llevó la palabra de ciencia, que es la misma palabra de conocimiento, ya salió del problema. Y vemos un ejemplo, Jesús y la mujer samaritana. Ahí se ve la palabra de ciencia en Jesús, en la palabra de conocimiento. Ahí se ve en Jesús cómo es mostrado. Solo él y ella estaban ahí. En Juan 4:16 usted lo puede ver. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vea cómo se descubre una persona espiritual. Ahí en ese momento el don de conocimiento, el don de ciencia, como usted le llame, cualquiera de los dos, y le reveló a Jesús la cantidad de personas con las que ella había estado y no había podido formar ese matrimonio. Y el que tenía estaba tampoco, estaba hecho ya para irse, eso no iba a funcionar. Entonces, eso es privado. ¿Quién lo escuchó? La samaritana. ¿Qué hizo la samaritana al verse redarguida? Reconoció que el que le habló fue un profeta, porque Jesús es el profeta de los profetas, el apóstol de los apóstoles. Jesús es el número uno de todos los dones. Entonces, después que pasa esto, ustedes saben lo que sucedió. Se convierte una ciudad completa a través de la samaritana. Ese don, los dones son para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque si nosotros vamos llenos del Espíritu Santo creyendo, entonces se nos va a escuchar. Y si no vamos creyendo y no lo vivimos, no se nos escucha. Esto tiene que ser demasiado puro, demasiado íntegro, demasiado dulce, hermoso para poderlo ministrar. Y ahí la samaritana quedó súper.